a que Dios les hable. Gloria a Jesús. Qué bueno abrir nuestro corazón para Él. Amén. Que sea Él el que nos hable. Amén. Gloria a Jesús. Como nos preparamos para escuchar la palabra del Señor, vamos a disponer nuestro corazón, todos allá, ustedes en sus hogares, en sus oficinas, donde quiera que nos escuche. A todos les enviamos un abrazo bien especial. Y aquí nosotros estamos con el gozo del Señor, llenos de la misericordia y el amor en Cristo. Y por eso vamos a continuar avanzando en el escudriñar de las Escrituras. Hoy vamos a ubicarnos en Mateo capítulo 14, verso 24 al 25. Todos espero tengan sus escrituras, los que están aquí y los que están allá también. Es importante que nos acostumbremos, y se lo he dicho muchas veces, a ver la voz de Dios, para estar seguros de que no nos están enseñando cosas incorrectas. Entonces siempre tomemos la escritura, asegurémonos que lo que nos están enseñando es verdad. Hagamos como los de Berea, no como los de Tesalónica, que lo escuchaban y a todos le decían amén. No, los de Berea hacían otra cosa, se aseguraban que lo que les habían enseñado fuera verdad y que estaba escrito. Y eso es lo que tenemos que hacer siempre, amén. Gloria a Jesús. Mateo capítulo 14, verso 24 y 25 son los versos que vamos a escudriñar en esta mañana. Nos ponemos sobre los pies y vamos a decirle a Dios que nos hable en este tiempo. Padre, tú que estás en los cielos, permítanos venir a tus pies en este tiempo, reconociendo que tú eres el maestro y pastor de este lugar, Señor. Ya que es necesario que tu reino, Señor, tu palabra, tu gloria descienda hoy sobre nosotros a través de tu Espíritu, para que tu voluntad sea hecha en todos nuestros corazones, Señor, en nuestra mente, en nuestro espíritu, todo en nuestro ser, que nuestra alma sea llena de tu palabra, Señor. Así como lo haces en el cielo, por favor, Padre, míranos con amor y hazlo con nosotros hoy aquí en la tierra, Padre. Gracias porque hasta hoy nos has dado el pan de cada día, Señor. Perdona todos nuestros pecados, errores y faltas. Dispón nuestro corazón, Señor, con tu perdón para recibir esta palabra, Dios. Pero también enséñanos a perdonar a quienes nos han ofendido, Señor. Porque no podemos venir con rencores a enseñar, a recibir tu palabra, Dios. Por eso, Señor, no nos dejes caer en la tentación, Señor, que nos podamos distraer, Dios, a través de los teléfonos o demás cosas. Señor, apártanos de este mal, Señor, que hoy agobia al mundo entero, Padre eterno. Porque tuya es el reino, el poder y la gloria, Dios, por todos los siglos de los siglos. Por eso venimos a ti hoy, Señor, a recibir tu palabra. Y te pedimos, Señor, que la reveles a través de tu Espíritu y nos hables en esta mañana. En Cristo Jesús. Mateo capítulo 14, verso 24 y 25 dice: Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Amén. Pueden sentarse. ¿Cuánto les gustaría que Jesús venga a ustedes? Amén. Gloria al Señor. Qué bueno que en medio de la tormenta, de las dificultades, podamos tener la visita de Jesús. Hay veces nos hemos sentido angustiados, preocupados, arrinconados, ya sentimos que como que no podemos salir de ciertas dificultades. Y ahí aparece nuestro Salvador y Señor, Jesucristo. Y nos da la fuerza para continuar.
nos da esa fuerza que no teníamos. Y Dios quiere que entendamos que en medio de las pruebas, Él está ahí para ayudarnos. Cuando los vientos son contrarios, es el tema que vamos a tocar en esta mañana. Allí, cuando nosotros leímos los versos base, o los que estamos escudriñando hoy, nos encontramos a los discípulos de Cristo atrapados en las garras de una tormenta. Estos 12 hombres, ¿qué hicieron? Obedecieron a Dios. Y a veces ustedes se cuestionan, o muchos se cuestionan y dicen, ¿por qué me pasa esto si yo estoy obedeciendo a Dios, si yo voy a la iglesia, si yo doy mis ofrendas, si yo le sirvo al Señor? Soy bueno con mis empleados, con mis hermanos, buen hermano, buen padre, buen hijo. ¿Y por qué me pasan estas cosas? Le voy a decir algo hoy, y es por obediencia al Señor. Cuando tú obedeces al Señor, Dios quiere pulirte al 100%. Y entonces es necesario que pases por diversas pruebas. Lo dijo el apóstol Pedro, allá en Primera de Pedro, que era necesario que pasáramos por diversas pruebas. Estos 12 hombres obedecieron entonces la voluntad del Señor. Él les dijo, bueno, vayan hasta el otro lado del lago. Y ellos obedecieron al Señor. Y en medio de esa obediencia, hacen la voluntad del Señor y sin embargo se ven enfrentados con una gran aflicción. Era una tormenta que temían hasta por sus propias vidas. Y pasa a nosotros muchas veces, vemos hasta nuestra vida en peligro en medio de la tormenta. Juan 16:33 en la vida nos dice, estas cosas os he hablado, para que en mí, dice aquí Jesús, para que en mí tengan paz. En el mundo van a tener alegrías, triunfos. ¿No? ¿No es eso? Entonces, ¿qué vamos a tener? Aflicciones, ¿verdad? En el mundo vamos a tener aflicciones. Pero ¿qué tenemos que hacer? Yo he vencido al mundo. Jesús allí en medio de la tormenta apareció ahí cuando ellos se sentían ya en un peligro inminente. Estaban angustiados ya. Y aparece Jesús, dice, tranquilo, yo he vencido al mundo. Y dice que reprendió los vientos. La gran importancia de saber cómo entrar en un viento contrario reside en el hecho de que la visión correcta es la que nos lleva a los vientos contrarios. Es la visión correcta. La visión correcta del problema nos lleva a tener un pensamiento incorrecto. Y por lo consiguiente, a tener una actitud incorrecta ante el problema. No sabemos enfrentar el problema en Dios. Lo queremos enfrentar en nuestras propias fuerzas. Y por eso nuestra mente tiene actitudes incorrectas. ¿Y sabe cuál es esa actitud incorrecta? Pero Dios, ¿por qué a mí? ¿Y por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? ¿Por qué no a otro? Y a veces el Señor decide hacernos entender que en medio de la prueba quiere darse a conocer. ¿Siempre en poder? Tal vez no. En amor. Y una cosa que muchas veces no entendemos es cuando tenemos un ser querido y queremos que él permanezca con nosotros, y no importa si está sufriendo o no, que permanezca con nosotros. Pero el amor de Dios es más grande para ese ser querido y a veces lo lleva a su descanso y nosotros no lo entendemos y le preguntamos o cuestionamos a Dios, ¿por qué lo llevo?
Lo queríamos tener con nosotros. Y es algo que a veces no entendemos, no vemos la forma correcta de enfrentar el problema. Siempre tenemos pensamientos, actitudes incorrectas. Proverbios capítulo 4, verso 27 nos dice: no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Tengamos cuidado de eso, de caminar por el lugar incorrecto, por tomar el camino incorrecto. Los vientos contrarios son llamados en la Escritura como tribulación, tormenta, fuego, prueba, dificultad, dardos del enemigo. Pero son situaciones y consecuencias y decisiones, incluso la maldad en contra de la estabilidad del cristiano. A veces estamos ya estables en el Señor, y lo que les decía cuando inicié el servicio y es: no entendemos que cuando Dios va a bendecir el lugar, tenemos que pasar por pruebas. Antes de que los israelitas fueran bendecidos, les entregaran una tierra que Dios les había prometido, tenía que probar la fe de ellos. Tenía que probar el amor de ellos. Tenía que probar la seguridad en ellos de que realmente le creían a Dios. Y muchos de ellos eran contenciosos, no aceptaban el propósito de Dios, como nosotros a veces no aceptamos el propósito de Dios. Y muchos de aquellos que no aceptaron el propósito de Dios, se quedaron allí en el desierto. Y realmente los que entraron a la tierra prometida fueron pocos. Los que pudieron creerle a Dios en medio de las tormentas, los que pudieron creer que el mar se podía abrir y pasar en seco. Pero hasta aquí muchos de ellos habían creído después de tremendo milagro de haber pasado la tormenta, el mar, y pasaron en seco y vieron que Jesús había tomado justicia contra sus enemigos. Y que ya no los podían seguir persiguiendo porque de ellos se había encargado Dios. Después tenían que pasar el Jordán. Y aún dudaban, habían podido pasar un mar, Dios les había abierto el mar. Y ahora dudaban de que pudiera Dios abrir el río Jordán. Se había visto un milagro más grande y ahora se dudaba de un milagro más pequeño. Y finalmente para Dios todos los milagros eran iguales. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido un milagro grande del Señor? Y ahora que nos enfrentamos al pequeño, tenemos dudas de que Dios lo haga. Los hogares no se arreglan de un día para otro. Los hogares tienen que pasar por procesos. Las familias, las parejas, los hijos, todo eso tiene que pasar por un proceso. Y a veces cuestionamos a Dios por ese proceso. ¿Estamos estables en el Señor? Tal vez sí. Y entonces, ¿por qué Dios nos prueba? Tal vez porque en el transcurso no seguimos a Dios, sino seguimos un concepto religioso. Y los conceptos religiosos no nos llevan a ser vencedores. Los conceptos religiosos nos llevan a caminar en pos de ciertos caminos que, si bien traen luz, no nos fortalecen. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poner nuestra mirada en el Señor. Efesios capítulo 4, verso 14. ¿Qué nos dice? Que ya no seamos, ¿qué? Niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para artimañas del error.
Pero hoy en día nos encantan esas cosas, es que nos ilusionen, que nos muestren el futuro, que nos hablen de lo que va a pasar. Parece que la escritura no estuviera escrita, parece que Jesús no hubiera dejado ya su profecía. Entonces buscamos que nos hablen del futuro y nos encantan aquellas enseñanzas que hablan del futuro, que hablan del apocalipsis, que hablan de todo esto. Nos encantan y queremos saber del futuro y queremos saber qué va a pasar de aquí a unos años y cómo va a venir Cristo. ¿Y qué va a pasar con la venida de Él? ¿Y cuándo va a ser la tribulación? ¿Y qué va a pasar con la tribulación? ¿Y qué va a pasar con el anticristo? ¿Y cómo va a venir? Y todo ese tipo de cosas nos encantan, pero no nos damos cuenta que no hemos salvado nuestra alma. Hoy en día hay conferencistas, grandes conferencistas, y no estoy contra ellos, pero realmente nuestra vida debe estar sujeta a ese tipo de alegorías. Nuestra vida debe estar sujeta a algo que realmente nos lleva a la vida eterna, al cielo, al trono de Dios. Ese debe ser nuestra meta, nuestro propósito, y es el llamado de Dios para nosotros. No nos pongamos a ponerle cuidado a quien nos habla elegantemente y une la ciencia con la Biblia y todo ese tipo de cosas. No es malo, hermanos. Pero antes de escuchar ese tipo de cosas, asegurémonos que realmente nosotros estamos obedeciendo la ley de la libertad. Si no está la ley de la libertad en mi vida, estoy solamente ilusionándome con cosas que van a pasar. Necesito la ley que me hace libre. Aquella ley que, como dice Romanos, fue desnudada y nos la entregó el Señor para que la miremos. ¿Cómo puedo saber que yo tengo pecados si no es por la ley? Yo no puedo saber que tengo pecado si no es por la ley, lo dice Pablo. Es importante entonces que quitemos nuestros oídos, nuestros ojos de las cosas que tanto nos agradan y nos analicemos el corazón si realmente estamos caminando para el Señor. Alejémonos de aquellas cosas de errores. Si eres consciente de las pruebas y si has sido tentado para ir a aquellos que tienen apariencia de piedad, pero solo para encubrir su avaricia, entonces, ¿dónde estamos? ¿Siguiendo a aquellos que viven vanagloria? Que están construyendo y haciendo cosas y imperios, y entonces se mofan de decir, no, esto Dios nos está respaldando, aquí estamos bien, tenemos el mejor templo de todos. Cuando el templo del Señor está sucio, cuando el templo del Señor no ha sido lavado, cuando el templo del Señor no ha sido construido, que eres tú y yo. Cuidemos esa parte más bien. Segunda de Timoteo 3:5 dice, tendrán aquellas personas apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a esos evita. La mayor piedad que una persona debe mostrar, mis amados, es cuando está llevando a las almas a Cristo, cuando está llevándolas por el camino angosto y cuando entran por la puerta estrecha. Ahí se muestra la piedad, porque la piedad no se muestra cuánto te puedo ofrecer, la piedad se muestra cuánto puedo hacer yo por el Señor, para que el Señor haga algo por ti. Nunca olvidemos que Jesús conoce nuestra situación. Sí que Él sabe por lo que tú y yo estamos pasando. Él manifestó en esa ocasión referida su omnisciencia,
Ese atributo divino que significa que Él tiene un pleno conocimiento de todas las cosas que sucedan a nuestro alrededor. Tal es así, que en Lucas capítulo 12, versos 6 y 7, mire lo que nos enseña Jesús, mire todo el control que tiene sobre nosotros y mire cómo nos conoce de bien. ¿Cuántos de ustedes saben cuántos cabellos tiene su hija? Ninguno, ¿cierto? Pero Jesús sí sabe cuántos tienes tú. Y esta mañana al peinarse se le cayó uno, entonces ya Dios sabe que le falta uno, ¿no? Le falta uno. Dios tiene control de todo. Es tan grande el poder de Dios que te conoce muy bien. Tú puedes engañar a Dios, no lo puedes engañar. Tú puedes engañar a los hombres, sí los puedes engañar, pero a Dios no lo puedes engañar. Dios te conoce muy bien. No se venden, dice, 5 pajarillos por 2 cuartos. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Dios tiene misericordia de un pajarito y tiene control sobre él. No tiene que trabajar el pajarito para comer. No. Dios todos los días le da alimento. Y dice que tú y yo valemos más que muchos pajaritos. Mira el amor de Dios, cómo fluye sobre ti y sobre mí. Tú vales más que eso. Tú eres algo muy preciado. Tanto que Dios tiene control hasta de sus cabellos. Parece absurdo entender esta parte, pero Dios nos enseña tan claro que realmente nosotros tenemos que tener confianza en Él. Él tiene control de nosotros. Y todo lo que pase a nuestro alrededor es porque Dios lo hace por amor o por disciplina. Una de las dos cosas. Jesús quiere que salgamos de esa zona de confort. A veces nos acomodamos en ciertos sitios para que sigamos adelante, sin importar las situaciones difíciles. Él le dijo un día a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Y Abraham estaba en una zona de confort, estaba con su padre y todo lo tenía. Y le dice: vete a la tierra, de esta tierra, a la tierra que yo te mostraré. Eso se llama fe, eso se llama creerle a Dios. Y él salió sin saber a dónde ir. Solamente confiando en su Creador. Él lleva a los discípulos, como veíamos, a la tormenta, porque él así lo quiso. Dijo: váyanse adelante, yo no voy a ir con ustedes, váyanse adelante. Él así lo quiso. Y lo llevó y les permite esos vientos contrarios, situaciones difíciles, por las que serían sorprendidos, como nosotros somos sorprendidos a través de las situaciones difíciles y vientos contrarios. Quisiéramos que nuestro caminar con Dios fuera bueno siempre. No quisiéramos llorar, no quisiéramos sufrir, no quisiéramos pasar necesidades, no quisiéramos pasar por pruebas. No, estamos en Cristo y vamos bien. Pero si fuese así, ¿cómo podría Dios pulir nuestra alma? Él quiere que vayamos a la tormenta. Él quiere que pasemos por la tormenta para que no nos olvidemos que el poder de Él es más grande que cualquier tormenta que nosotros podamos pasar. Y allí los apóstoles, en medio de esa situación, vieron cómo en medio de la misma tormenta Jesús en su poder vino a ellos. Job capítulo 42, verso 2.
Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Todo lo puede Dios. ¿Cuántos creen que Dios lo puede? Amén. Entonces, ¿por qué le tenemos miedo a las situaciones? ¿Por qué? ¿Qué estás pasando? ¿Cuáles son tus proyectos? Si estás en el orden de Dios, si estás obedeciendo a Dios, ten la seguridad que Dios te va a dar la victoria. Él todo lo puede. Todo lo puede. Yo conozco que todo lo puedes. Y es que hay lecciones que definitivamente solo las aprendemos en medio de los vientos contrarios, en medio de la tormenta. Dios quiere pulirnos. Dios quiere sacarnos muchas veces de un pecado y tenemos que pasar por esa tormenta. Pero si no fuese la tormenta, si estamos nosotros muy cómodos sobre una montaña o en un lugar espacioso, y estamos muy cómodos, nos sentimos bien allí, y si Dios no envía las tormentas, nos quedamos ahí porque nos parecemos que estamos bien, nos parece que estamos bien y nos acomodamos a ese confort, y muchas veces ese confort es de pecado. Pero Dios permite la tormenta para que ella nos haga irnos de allí. Allá en Estados Unidos vemos cómo acá en hielos, hay tormentas, hay demasiadas cosas. Y la gente tiene que trasladarse a otros lugares. Tiene que irse a otros lugares. Y los que tercamente desean quedarse ahí, lo pierden todo, pierden sus carros, pierden todo. Dios lo que quiere es que salgamos de nuestro lugar de confort, que ya no nos quedemos en el sitio que decidimos quedarnos, que nos apartemos de allí, y por esa razón envía la tormenta para que nos mueva, porque si Él no nos mueve, nosotros no somos capaces de movernos solos, porque nos acomodamos muchas veces al pecado. Salmos capítulo 66, versos 10 y 12. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nosotros, sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos el fuego y por el agua y nos sacaste en abundancia. Cuando estás pasando por dificultades, no te preocupes. Llora si tienes que llorar, pero nunca quites la mirada del cielo, hermano. No mires a tu alrededor lo que se está moviendo, porque te vas a angustiar. Levanta tu mirada al cielo. Pon tu mirada allí, porque solo con tu mirada allí, mirando al que te puede ayudar, es que recibirás, valga la redundancia, ayuda de Él. No es de otra manera, mis hermanos. Mire todo eso que nos narra ahí. Pueden pisotearnos, pueden humillarnos. ¿Cuántas cosas podrán hacer con nosotros? Pero Dios te va a sacar en victoria y abundancia. Los discípulos, como todos los seguidores de Jesús, en esta escena bíblica, enfrentaron vientos contrarios, vieron azotada su embarcación por olas amenazadoras, se sintieron turbados y fuertemente estremecidos en su fe. ¿Qué nos dice Salmos 139, 23 y 24? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Entonces, examíname, oh Dios. ¿Sí le ha dicho eso a Dios? Examíname, oh Dios. En medio de la dificultad hay que decirle a Dios eso. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, pruébame. Qué difícil es decirle a Dios eso, ¿verdad? Pruébame y conoce mis pensamientos. A ver si en medio de las pruebas tengo otros pensamientos de cuestionamiento a Dios.
Y ve si hay en mí camino de perversidad, si me puedo apartar del Dios vivo, y guíame en el camino eterno. Todo discípulo debe estar en un proceso de aprendizaje constante y de continua preparación para hacer transformaciones en su corazón y así poder ser instrumento útil en las manos del Señor para toda buena obra. Romanos capítulo 5, versos 3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Son cosas que tenemos que pasar, la paciencia, debemos tener paciencia, pero cuando somos pacientes, ¿qué nos pasa? Se nos vienen pruebas. Pero cuando estamos en la prueba, ¿qué nos da la prueba? Una esperanza. Entonces tenemos que pasar por ese molino. El grano para hacer harina, para llegar a ser una fécula que sirva, tiene que pasar por el molino. Tiene que recibir un proceso. Como los discípulos, algunos nos hemos sentido así, más de una ocasión, cuando en el trayecto de nuestra vida los vientos contrarios nos presionan tanto hasta el punto que no sabemos qué hacer. Pero Isaías 41:10 nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué me promete Dios? Que siempre me va a ayudar en medio de la prueba, ¿cierto? Nunca olvidemos que su presencia está con nosotros, aún más en esos momentos difíciles, cuando los vientos son contrarios, cuando las tormentas nos golpean. Es ahí donde podemos confiar en la misericordia de Jesús. Su presencia y ayuda están con nosotros aunque no nos demos cuenta. Es una realidad en todo lugar, sin importar las circunstancias. Dios siempre está ahí, aunque nos parezca que no. Hechos capítulo 14, verso 22, nos dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Cómo hacer para entrar en el reino de Dios? ¿Qué nos enseña en la Escritura? Tenemos que pasar por tribulaciones. Si no estás pasando por tribulaciones, pregúntate a ti mismo si realmente estás yendo al reino de Dios. Tenemos que pasar por tribulaciones, ¿verdad? Santiago capítulo 1, verso 12, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido, ¿qué? La prueba, ¿qué recibirá? La corona de vida que Dios ha prometido a quienes, a los que lo aman. Qué fácil es decir amar a Dios y qué difícil es guardar sus mandamientos, ¿no? Las Escrituras nos dan ejemplos evidentes y reiterados de cómo Dios prueba a quienes confían en Él. En Génesis capítulo 22, versos 9 al 12, dice, aquí Abraham, cuando dice, llegaron al lugar que Dios había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, su único, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo. ¿Para qué? Para obedecer a Dios. Le había dicho que tenía que hacer eso. Tenía que degollar a su hijo. Y entonces, ¿qué pasó? El ángel de Jehová le dijo, en voces desde el cielo, Abraham.
Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué detuvo Dios esa prueba? Porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto me rehusaste tú, porque no me rehusaste tu único hijo. Qué duro es esto, ¿cierto? Qué duro es confiar en Dios. Cuando atravesamos por tormentas de vientos contrarios, podemos llegar a pensar que Dios no interviene porque esperamos que su intervención sea cuando y cómo nosotros nos gustaría que Él interviniera. Pero mejor consideremos que a través de los vientos contrarios y las tormentas, Dios está pidiendo nuestra alma para que, como nos muestra Apocalipsis 3:5, ¿qué nos muestra? El que venciere será vestido ¿de qué? De vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Por lo tanto, cada prueba tiene un propósito, hasta que llegue el momento oportuno para ser revestidos. Todo tiene un propósito. Todas las pruebas tienen un propósito, mis amados. Hasta que seamos vestidos con vestiduras blancas. Y cuando seamos vestidos o revestidos de esas vestiduras blancas, ya Dios no borra el nombre del libro de la vida. Acuérdense que en Efesios 1:3 y 4, en Efesios 1:4, Dios te separa. Dios te escribe allí. ¿Y cuál es nuestra labor aquí en la tierra? Es cuidar que ese nombre que quedó allí escrito por el mismo Señor no sea borrado del libro de la vida. Tenemos que hacerlo. Ese es nuestro trabajo. Apocalipsis 7:13 y 15 dice: entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas preguntan: ¿quiénes son y de dónde han venido? Y le responde Juan y le dice: yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido ¿de dónde? Han salido de la gran tribulación. ¿Por qué nos angustiamos por la tribulación? Dice: han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Maravilloso es Dios. Entonces, mis amados, no nos angustiemos si tenemos que pasar por pruebas. No nos angustiemos con los vientos contrarios. Tengamos claro que Jesús siempre vendrá en nuestra ayuda. Nunca nos va a dejar solos. Finalizamos con 2 Corintios 13:5. ¿Y qué nos pide aquí? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos y no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Si han pasado por pruebas y si están pasando por pruebas, es porque Jesucristo está con ustedes. Amén. Y entonces eso nos debe dar alegría, no tristeza, no quejarnos. ¿Y qué pasó, Señor? ¿Y por qué a mí? No, tenemos que estar alegres, felices, contentos. Quite esa cara de amargura, hermano. Quite esa cara de tristeza. Y dele gracias a Dios porque Dios te está probando. Eso significa que Cristo está contigo. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a orarle al Señor. Padre, gracias por el tiempo que nos diste. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu grandeza. Tú eres el Dios que todo lo puede y que todo lo hace, Señor. Gracias por las pruebas. Gracias por estar con nosotros, Señor.
Gracias porque no nos has abandonado, Dios mío. Tú has estado ahí en medio de nuestra vida, Dios. Nunca nos has dejado solos, Señor. Porque tú, Señor, nos amas con tanto amor. Nos permites cada prueba, Dios Santo. Oh, Señor, permítenos habitar bajo tu abrigo, Dios. Y morar bajo tu sombra, Señor. Porque tú nos librarás, Señor, de todas las dificultades de este mundo, mi Rey. De todas las pestes que aparezcan en la tierra, a nosotros no nos tocarán, Señor, porque estamos cubiertos bajo tus plumas, Señor, y seguros bajo tus alas, Dios. Señor, gracias, Padre, porque nada no malo nos tocará, Señor, pues a sus ángeles ha mandado acerca de nosotros que nos guarden en todos nuestros caminos, que nos sostengan en sus manos para que nuestro pie no tropiece y tengamos que lastimarnos, Señor. Gracias, Señor, por cuanto Dios has puesto tu amor en nosotros, Señor. Nos has permitido las pruebas, pero también nos has librado de ellas, Señor. Y lo seguirás haciendo, Padre eterno. Por eso te invocaremos y tú nos responderás. Contigo estaremos, Señor, en medio de cada prueba, Señor, sabiendo que tú nos glorificarás, Señor, nos librarás de ellas, Dios, y nos saciarás de larga vida, Padre, y nos mostrarás tu salvación. Gracias, Jesús. Permítanos salir de este lugar, pero no de tu bendición y presencia, Dios mío. Señor, tu bendición y presencia irá con nosotros y nos dará descanso, Señor, y bendecirá nuestros hogares y nuestras familias. Y aquellos corazones duros, Dios, que no han querido escucharte, te escucharán, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Que el Padre de mi Señor Jesucristo les continúe bendiciendo.